poder discernir, hermanos, en la Biblia, de cuándo se aplica para jugo de uva y cuándo se aplica para jugo de uva que ha sido fermentado. Mire, en la Biblia hay más de 70 referencias en contra del alcohol, vamos a ponerlo de esta forma. Y mucha gente, hermanos, por simple y sencillamente satisfacer su borrachera, y discúlpame que lo diga de esta forma, empiezan a justificar que el vino que Jesucristo hizo era vino fermentado, y esto no es así. Por cierto, yo esta gente, cuando me dicen, bueno, pero es que hasta Jesús hizo vino, a esta gente a mí me gusta hablar con ellos y les digo, no, eso no es cierto, Jesús nunca hizo vino. Y ellos me dicen, sí, ahí dice en la Biblia. Entonces en ese momento yo saco mi Biblia y se las pongo enfrente y le digo, a ver, muéstrame. Ábreme la Biblia y dime dónde es cuando Jesucristo hizo vino. ¿Y qué cree? La mayoría de ellos ni siquiera sabe el pasaje al cual ellos están queriendo hacer referencia. Y el pasaje que la mayoría de la gente usa para justificar esto es las bodas de Caná. Cuando se hicieron unas bodas de Caná en Galilea, dice la palabra de Dios, estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, y yo digo aquí es jugo de uva, dice la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo a la maestra Sala, y se lo llevaron. Cuando la maestra Sala probó el agua hecha vino, otra vez jugo de uva, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que él había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, el punto es este, hermanos. Yo acabo de decir que hay más de 70, aproximadamente 70 referencias bíblicas en contra del alcohol. Miren, fíjense bien. Por ejemplo, Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y dice, cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, aquí está una referencia. Otra referencia, Proverbios 23:20. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Dice aquí, no estéis con los bebedores de vino. Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando mistura. No mires al vino cuando rajea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio de la mar, o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me soltaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Sabe que hace muchos años yo conocí a una persona que tenía su rostro totalmente quemado por un lado? Estaba totalmente desfigurado. Y él me contó la historia, y fue de que en una fiesta, había una borrachera, él estaba tan ebrio, estaba tan cansado de sueño, y habían hecho una fogata, habían quedado nada más las puras cenizas, unos cuantos carbones encendidos, y él se cayó y quedó dormido con la cara de ese lado dentro de las brasas ardiendo todavía, junto con las cenizas. Y él no sintió nada hasta después de mucho fuego y lo sacaron de allí. Fíjense por qué la borrachera nos causó todo esto. Podemos hablar de muchas referencias acerca de esto. Pero el punto es, si la misma Biblia habla en contra de estos, no estés con los bebedores de vino, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Yo pregunto, ¿por qué Jesucristo hubiera hecho ese vino fermentado en las bodas de Caná, si él mismo en el Antiguo Testamento nos estaba dando muchísimas referencias en contra de esto? ¿Ok? O sea, esto es imposible. Tuvo que haber sido un vino, es decir, jugo de uva.
otro punto, si hubiese habido allí, fíjate bien, una borrachera, Jesucristo simple y sencillamente no hubiera ido a esa boda y punto. No hubiera ido a esa boda. ¿Por qué digo? Porque usted me puede decir, bueno, pues es que a lo mejor no estaban ebrios, era una copa social. Pero fíjese lo que está sucediendo aquí. Dice la palabra de Dios que cuando él hizo este vino, el jugo de uva, dice que cuando se lo dieron a probar a las personas, ellos dijeron, el maestro se la dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, note esto, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has restaurado el buen vino hasta ahora. Esta gente ya había bebido mucho. Fíjense, si esto hubiese sido vino fermentado, después de haber bebido mucho, esto ya hubiera sido una borrachera increíble. Y Jesucristo nunca jamás hubiese hecho más vino fermentado para propinar una borrachera aún más grande. Es imposible, es imposible. Entonces, otra cosa también es interesante, que los borrachos, así como la Biblia los llama, los borrachos, cuando han bebido mucho, es decir, están borrachos, no tienen sentido. Han perdido todo el sentido, como este hombre que les platiqué yo, que su rostro estaba totalmente desfigurado. Así que estas personas de haber bebido mucho, después de haber bebido mucho, no hubieran podido haber reconocido que el jugo de uva que Jesucristo había hecho era de una calidad superior al que ya previamente habían tenido. No solamente esto, pero el vino, hermanos, médicamente es un veneno para el hígado. Es un veneno para el hígado. El hígado se destruye. Hay una enfermedad que se llama cirrosis del hígado, creo que es así, cirrosis del hígado o cirrosis hepática, no recuerdo cuál es el término correcto, pero es una enfermedad del hígado que es causada por el vino. Jesucristo tampoco hubiese hecho un veneno para destruir el órgano del hígado. Y dice, bueno, pero es que es la copa número 20 la que te emborracha, pero la primera no, entonces sí podemos tener un poco de vino social. No, señor, porque la copa número 20 que te emborracha no lo hubieras tomado si no hubieras tomado la primera copa. Punto. Si no hubieses tomado la primera copa, nunca hubieras llegado a la copa número 20. No solamente eso, pero hermanos, bueno, yo creo que es suficiente con esto. Es una droga adictiva también, es lo que iba a decir, es una droga adictiva, es muy, muy adictiva. Hay mucha gente que quiere justificarse, que dicen, bueno, es que el vino es bueno para el corazón. Bueno, pero eso no es necesariamente cierto. Hay muchas otras cosas buenas para el corazón, como por ejemplo, dejar el rencor, dejar el odio, ¿ves? Todas esas cosas son muy buenas para el corazón también. Porque fíjate, el vino produce, aparte de los daños del hígado, ¿ves? Muchas otras cosas como actos agresivos, violencia doméstica, abuso infantil, miles de accidentes, incluyendo accidentes automovilísticos, muertes, heridas, etcétera, 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 etcétera. Y Jesucristo nunca hubiese hecho un vino fermentado. Entonces, lo que debe estar presente, hermanos míos, en la cena del Señor es el pan sin levadura y jugo puro de uva. Jugo puro de uva. Que es un símbolo de la sangre de Cristo, que por cierto la sangre de Cristo tampoco tenía, hermanos, ningún ¿cómo se dice? Ningún microbio, ninguna milésima de pecado. ¿Okay? Los participantes, vamos a hablar acerca de los participantes de la Santa Cena, o de la Cena del Señor, perdón. Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, estuvieron presentes, fíjate bien, solamente los discípulos. Los 12 discípulos eran quienes constituían la iglesia que Jesús comenzó. Ahora, yo sé que hay iglesias que practican lo que se llama la comunión cerrada, la comunión abierta, la comunión cercana. ¿A qué se refiere esto? La comunión cerrada, hermanos, quiere decir que solamente los miembros de la iglesia son los participantes de la Cena del Señor. Si tú eres miembro de la iglesia local, entonces tú puedes participar de la Cena del Señor. Pero si tú no eres miembro de la iglesia local, tú no puedes participar de la Cena del Señor. Y hermanos, se usa el pasaje de Mateo 20, cuando el Señor Jesucristo estaba solamente con sus 12 discípulos.
¿Ves? También en 1 Corintios 11 es un pasaje que encontramos dirigidos a la carta, en la carta hacia la iglesia de Corinto. Entonces, los que practican la iglesia, la comunión cerrada, dicen que deben ser miembros de la iglesia local. Pero no solamente miembros de la iglesia local, pero deben ser miembros que están en buen testimonio. Y en esto yo creo que todos estamos de acuerdo. Deben ser miembros que están en buen testimonio. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os venís a comer, esperaos unos a otros. Aquí se está arreglando el desorden que había en la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, tenemos, dice la palabra de Dios, que ser autoexaminado. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Incluso yo, hermanos, que soy pastor, yo no puedo venir a decir a la iglesia, tú sí puedes comer, tú no puedes comer, tú a lo mejor sí, a lo mejor no, tú tampoco puedes comer, pero tú sí puedes comer. Yo no soy el que debe estar haciendo eso. Cada persona debe de autoexaminarse, debe de probarse a sí mismo. Yo sé que, hermanos, nadie es digno del Señor. Nadie es digno del Señor. Pero mire, cuando nosotros nos estamos examinando a nosotros mismos, probándonos, tenemos que ver, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente estoy cumpliendo con el Señor? Tal vez he fallado yo en algún punto, pero estoy dispuesto realmente a enmendar mi error. Estoy dispuesto a seguir adelante en la vida cristiana pidiendo perdón al Señor y pidiendo al Señor que me dirija, que me dé fortaleza para poder hacer lo correcto. Entonces, cuando hay eso, hermanos, y nosotros queremos seguir adelante caminando del Señor, entonces podemos participar de la Cena del Señor. En cuanto a la comunión cerrada y comunión abierta, lo que yo creo es esto, hermanos. Miren, la iglesia es una familia. Es una familia. Vamos a decir que yo tengo a mi familia aquí. ¿Okay? Yo tengo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, etcétera. Entonces, estamos aquí. Usted no pertenece a mi familia, pero nosotros estamos aquí en mi hogar y estamos a punto de comer. Estamos a punto de comer. Vamos a servir la mesa, vamos a comer. Y de pronto, a la hora de la comida, llega un amigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Decirle, amigo, qué bueno que nos visitas, pero lo siento mucho, ahorita no puedes entrar porque nosotros vamos a comer. O si entras, quédate ahí sentadito, pero la comida es solamente para nuestra familia. Así que lo siento mucho, pero tú no puedes comer con nosotros porque es solamente para nuestra familia. Yo creo que eso es una falta de respeto muy grande. ¿Ves? Y digo esto para aquellos que practican la comunión cerrada. Si tú haces esto, hermano, ¿tú crees realmente que eso es para edificación? ¿Es para edificación? Yo creo, hermanos, que si hay una persona que está visitando de alguna otra iglesia, que es miembro de otra iglesia, y si nuestra iglesia va a tener la cena del Señor, pues si esta persona se prueba a sí mismo y dice, yo quiero participar, yo creo que deberíamos extenderle la invitación para que participe con nosotros de conmemorar lo que Jesucristo hizo por nosotros, o como individuos, no como iglesia, sino como individuos. ¿Ves? Entonces tenemos que hacer todo para edificación. Dice así, si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Dice, para que no os reunáis para juicio. Entonces, no debemos hacer esto para juicio. Debemos de tener cuidado, creo yo, que debemos tener mucho cuidado en cuanto a este asunto. Además, recuerde una cosa. Cuando el Señor Jesucristo estuvo reunido con sus 12 discípulos, junto con ellos estaba también Judas, el que iba a entregarlo. Y el Señor Jesucristo no lo corrió de la mesa y no le dijo, Judas, lo siento, pero te tienes que salir de aquí porque tú no eres de los nuestros, solamente con los miembros de mi iglesia que son fieles aquí vamos a comer. Jesucristo no lo hizo, pero sí dijo, alguno de ustedes me va a entregar. O sea, él confrontó la situación
y Judas se dio cuenta de que estaba hablando de él, y aún así Judas estuvo presente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante.